Hey, me llamo Evan. Tengo 27 años. Hace 3 semanas, yo solo era un carpintero ayudando a mi mejor amigo a mudarse de la casa de su infancia. Entonces, su madre me trajo agua con hielo a la cocina, me miró de arriba abajo y me preguntó, «Ya eres un hombre grande. ¿Te gustan las mujeres mayores?» El olor a limpiador cítrico flotaba en el aire. El hielo tintineó contra el cristal y me di cuenta de que no bromeaba cuando dijo, no me refería precisamente a la conversación. Conocía a Julia Whitmore desde hacía 15 años, pero aquella noche todo cambió. Si estás viendo esto ahora mismo, dime de dónde eres en los comentarios, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Entré en la calzada de los Whitmore a las 11:47 de la mañana de un martes que parecía un martes cualquiera, excepto que no lo era. La matrícula de fuera de la provincia de mi furgoneta llamó la atención de la señora Álvarez de inmediato. Estaba regando sus rosales al otro lado de la calle, pero sentía sus ojos seguirme mientras apagaba el motor. El aire acondicionado había estado a toda potencia durante la última hora, y cuando por fin se apagó, el silencio de la urbanización me golpeó como un muro. Liam salió del garaje antes de que yo siquiera hubiera cogido mi caja de herramientas. 27 años, y seguía andando como el niño que se tropezaba con sus propios pies en la liga infantil. Hay cosas que nunca cambian. Ev corrió hacia mí, sonriendo. Llegaste pronto. Miré alrededor de la calle sin salida. Los mismos céspedes perfectos, los mismos buzones alineados como soldados. La misma sensación de que no encajaba del todo aquí, incluso después de todos estos años. Mi vuelo llegó antes, dije echándome la bolsa de herramientas al hombro. ¿Por dónde quieres que empiece? El móvil de Liam vibró antes de que pudiera responder. Miró la pantalla y suspiró. Papá está en altavoz. Se supone que aterriza esta noche, pero... Se encogió de hombros y me guió hacia el garaje. La voz de Mark resonó en las paredes de cemento. Voz de director regional de ventas. Siempre sonaba como si se dirigiera a una sala de conferencias, incluso cuando hablaba con su familia. Problemas de cadena de suministro en Valencia, así que aterrizaré tarde esta noche, quizá a medianoche. Julia, ¿estás ahí? Estoy aquí, respondió una voz desde el umbral de la cocina. Me giré, y allí estaba ella, Julia Whitmore, la madre de Liam, la mujer que solía preparar sándwiches extra para los almuerzos del equipo y nunca pedía dinero para la gasolina cuando nos llevaba a entrenar. Parecía diferente, no diferente como si hubiera cambiado, diferente como si la viera claramente por primera vez. Llevaba una bandeja con 3 vasos de agua con hielo, ya se formaban gotas de condensación en los laterales. Su pelo era más corto de lo que recordaba, a capas, profesional. Llevaba una camisa azul claro abotonada, que parecía cara, con las mangas remangadas hasta los codos. Evan. Sonrió y se acercó. Mira cómo estás. La forma en que dijo mi nombre hizo que algo se removiera en mi pecho, como si lo saboreara, como si significara algo. Señora Whitmore. Cogí uno de los vasos. El hielo tintineó al levantarlo. Gracias. Julia, me corrigió, sus ojos encontrándose con los míos un instante más de lo necesario. Ya no tienes 15 años. Capté el olor del limpiador que usaba, cítrico, limpio y nítido, y de alguna manera más cálido de lo que debería haber sido. Julia, repetí, probándolo. La voz de Mark interrumpió desde el altavoz. Eb sigue ahí. Dile que aprecio su ayuda. Sé que tiene sus propios trabajos programados. Lo sabe, respondió Julia, pero me estaba mirando a mí, a mis antebrazos, donde el serrín del trabajo de la mañana aún se adhería al vello oscuro, a mis manos aferradas al vaso frío. Liam movía cajas a nuestro alrededor, ajeno a todo. La puerta de la despensa lleva como 6 meses atascada, dijo. Mamá le ha estado pidiendo a papá que la arregle, pero yo me encargo, dije.
¿Y Liam mencionó que quizá necesites una estantería? Julia asintió. En el estudio. Nada elegante, solo algo funcional. La forma en que dijo, funcional, hizo que sonara como lo opuesto a lo que realmente quería. Trabajamos durante la tarde. Liam y yo organizábamos cajas mientras Julia ordenaba la cocina. De vez en cuando nos traía agua o preguntaba si necesitábamos algo. Cosas normales, cosas de madre, excepto que cada vez se sentía como una pequeña descarga eléctrica. A las 6:15, el sol comenzó su descenso detrás del roble del vecino. Liam se secó la frente con el dorso de la mano. Estoy agotado, anunció. ¿Pizza? En realidad, dijo Julia desde el umbral, iba a empezar a preparar la cena. Evan, eres bienvenido a quedarte. Miré a Liam. Ya estaba sacando su móvil. No, quedé con Trent en 20 minutos, dijo. ¿Para otra ocasión? El rostro de Julia cambió, apenas perceptible, como una cortina que se corre. Por supuesto, dijo. Otro día, terminé de medir el espacio donde iría la nueva estantería. La puerta del garaje retumbó cuando pulsé el botón, pero Julia se quedó en el umbral entre la casa y el garaje, observándome guardar mis herramientas. El reloj de pared en la cocina marcaba los segundos, fuerte y constante. Volveré mañana a las 8 de la mañana, dije. Si te viene bien. Ella asintió. A las 8 me viene bien. Pasé junto a ella hacia mi furgoneta. Olía a ese limpiador cítrico y a algo más suave, más cálido. ¿Evan? Me volví. Ella estaba enmarcada en el umbral, la luz de la cocina derramándose a su alrededor. Gracias por ayudar. No hay problema. Lo sé. Pero gracias de todos modos. Me marché con el sabor del agua con hielo aún frío en la boca y el sonido de aquel reloj marcando los segundos siguiéndome por la calle. Volví a las 8:07 de esa tarde. Me había dicho a mí mismo que solo estaba siendo eficiente, que me adelantaba con las medidas, pero cuando Julia abrió la puerta principal, ambos sabíamos que esa no era toda la verdad. Se había cambiado de ropa, todavía profesional, pero más suave, una chaqueta ligera sobre vaqueros oscuros. Un pañuelo de seda cubría sus hombros como un detalle improvisado que había sido cuidadosamente planeado. Dijiste a las 8, dije. Dije a las 8 de la mañana. Quise decir de la tarde. Ella sonrió. Esa clase de sonrisa que decía que sabía que mentía y no le importaba. Pasa. La casa se sentía diferente con solo nosotros dos, más silenciosa pero de alguna manera más viva. El cuenco de limones en la isla de la cocina capturaba la luz. La máquina de hacer hielo zumbó y dejó caer cubitos en la bandeja con un suave estruendo. Medí el marco de la puerta de la despensa mientras ella se apoyaba en la encimera, observando. «Te has puesto grande», dijo. Levanté la vista de mi cinta métrica. «Supongo». No hay suposiciones al respecto. Inclinó la cabeza, estudiándome. Ya eres un hombre grande. ¿Te gustan las mujeres mayores? La pregunta flotó en el aire como una piedra en un estanque. Dejé de medir y la miré. Realmente la miré. Sus ojos estaban firmes, serios, como si hubiera estado pensando en esa pregunta por un tiempo. Me reí, porque eso parecía lo más seguro que hacer, pero ella no se rió. Me refiero a la conversación, añadió, pero su voz tenía un peso que hacía que la aclaración sonara acuartada. La mayoría de los hombres de mi edad no lo hacen. Hablar, quiero decir, hablar de verdad. El aire acondicionado se apagó. El silencio repentino se sintió lo suficientemente fuerte como para despertar a los vecinos. No lo sé, dije. Nunca lo he intentado. Cogió un limón del cuenco, haciéndolo rodar entre sus palmas. Mark y yo hablamos de horarios, logística, quién recoge qué, cuándo vencen las facturas. Dejó el limón. Llevamos 22 años casados y no recuerdo la última vez que hablamos de algo que importara. Plegué mi cinta métrica. ¿Qué te importa a ti? Libros, música,
¿Por qué la gente hace lo que hace? Hizo una pausa. ¿Qué se siente al construir algo con tus manos y ver que se convierte exactamente en lo que imaginabas? ¿Escribes? Solía hacerlo. Antes de Liam. Antes de... Señaló alrededor de la cocina como si eso lo explicara todo. Guardo cuadernos escondidos detrás de la harina en la despensa. Estúpido, ¿verdad? Una mujer adulta escondiendo cosas en su propia casa. No es estúpido. No, no. Se acercó a la isla y deslizó algo sobre el granito. Una llave, pequeña y de latón, desgastada y suave. La llave de la despensa, dijo. Puedes empezar temprano si quieres. Siempre estoy levantada. Sus dedos rozaron los míos al cogerla, solo por un segundo. El tiempo justo para que yo sintiera lo suave que era su piel. ¿A qué te refieres con temprano? Pregunté. A las 7, a veces antes. Se ajustó el pañuelo. Hago buen café. Me guardé la llave en el bolsillo. Nos vemos por la mañana. Evan, me detuve en la puerta principal. Lo que te pregunté antes sobre las mujeres mayores, su voz era ahora suave, casi un susurro. No me refería precisamente a la conversación. Me quedé allí un largo momento, con la mano en el pomo de la puerta, sintiendo el peso de sus palabras asentarse en mi pecho. Lo sé, dije, y salí a la noche, llevando ese conocimiento como un secreto que no estaba seguro de si debía guardar. La luz del porche se apagó cuando entré en la calzada a las 6:52 de la mañana. A través de la ventana de la cocina, podía ver a Julia moviéndose dentro, ya vestida, ya perfecta. Llamé suavemente y ella abrió la puerta con una taza de café en la mano. El vapor se elevaba de la superficie como la niebla matutina. Llegas temprano, dijo. Dijiste que siempre estabas levantada. Lo estoy. Me tendió la taza. Liam todavía está durmiendo. El vuelo de Mark se retrasó de nuevo. Solo estamos nosotros. Solo nosotros. Dos palabras que no deberían haber significado nada, y lo significaban todo. La seguí a la cocina. El olor a limpiador cítrico era más tenue esta mañana, mezclado con café y algo que podría haber sido vainilla. Su perfume, quizás, o simplemente ella. ¿Qué escuchas mientras trabajas? Preguntó. Depende. Rock clásico, normalmente. A veces blues. Sacó su móvil y unos auriculares. ¿Quieres probar algo diferente? Cogí un auricular. Ella se quedó con el otro. El cable se extendía entre nosotros como un hilo. La música era algo que nunca había oído antes. Guitarra acústica, pero no country. Una voz de mujer, suave, triste y hermosa. ¿Quién es? Eva Cassidy. Murió joven. Accidente de coche. Los ojos de Julia se volvieron distantes. La descubrí en la universidad. Solía escuchar sus discos en bucle en mi habitación de la residencia. Empecé a lijar una tabla de prueba mientras la música sonaba. El ritmo del trabajo coincidía con el ritmo de las canciones. Julia se sentó en la isla, leyendo algo en su tableta, ocasionalmente levantando la vista para observar mis manos moverse sobre la madera. ¿Lees mucho? Pregunté durante una pausa entre canciones. Cuando puedo, también escondo libros en la despensa. Sonrió. Justo detrás de los cuadernos. ¿Qué clase de libros? Historias sobre personas que toman decisiones valientes. Hizo una pausa. Y algunas que no. Sentí que me observaba de nuevo. El peso de su atención se estaba volviendo familiar. Adictivo incluso. ¿De qué tipo eres tú? Pregunté. Ella estuvo en silencio tanto tiempo que pensé que quizá no me había oído. Entonces dijo, todavía estoy decidiendo. A las 8:10, Liam apareció en la cocina a trompicones, en calzoncillos boxer y una camiseta vieja, con el pelo revuelto. Buenos días, rayito de sol, dijo Julia quitándose el otro auricular. Café, murmuró Liam. ¿La palabra mágica? Café, por favor. Oh, mi bellísima madre.
Ella se rió y se levantó para servirle una taza. El hechizo entre nosotros se rompió, pero yo aún sentía el eco zumbando en el aire. «Hey, Eve», dijo Liam, de repente más despierto. «Necesito ayuda para llevar cajas al nuevo piso al mediodía. ¿Estás libre?» Miré a Julia. Estaba guardando su móvil, pero capté su asentimiento, casi imperceptible. «Claro», dije. «Puedo volver a las 4 para terminar la despensa». «Perfecto». Liam tomó un largo trago de café. «Papá se supone que vuelve a casa esta noche. Por fin, deberías quedarte a cenar. Mamá hace una lasaña riquísima». Las manos de Julia se quedaron quietas sobre la encimera. «Ya veremos», dijo. «Tu padre podría estar cansado», pero me estaba mirando a mí cuando lo dijo, y sus ojos decían algo diferente a sus palabras, algo que sonaba a «por favor» y «ten cuidado» y «no estoy segura de lo que estoy haciendo», todo a la vez. «Ya veremos». Estuve de acuerdo, y lo decía en todos los sentidos que ella lo hacía. El nuevo piso de Liam era un tercer piso sin ascensor en un complejo que había visto décadas mejores. Subimos cajas y muebles por unas escaleras desgastadas mientras sus amigos, Noah y Trent, se quejaban de todo. «¿Por qué no cogiste un bajo?», preguntó Trent, respirando con dificultad mientras maniobramos un sofá por un rincón estrecho. «Más barato», dijo Liam. «¿Y mamá?», dijo que el ejercicio nos vendría bien. Mi móvil vibró. Un mensaje de Julia. «Tómate tu tiempo. Hice cuadraditos de limón para más tarde». Miré el mensaje más tiempo del necesario. Una cosa tan simple. Pero la idea de que ella hubiera estado horneando mientras pensaba en que yo volviera hizo que algo cálido se extendiera por mi pecho. «Evan, ¿estás ahí?», dijo Noah. «¿Vas a ayudar o solo vas a mirar el móvil?». «Lo siento». Me guardé el móvil en el bolsillo y agarré mi extremo del sofá. Terminamos a las 3:45. Liam estaba en su antigua habitación vacía, con las manos en las caderas. «Qué raro», dijo. 27 años en esta habitación y ahora es solo espacio». «Buen espacio», dije. «Un lienzo en blanco». «Sí, quizá». Miró a su alrededor una vez más. «Papá ha estado estresado por el dinero últimamente. Asuntos de negocios. Mamá intenta disimularlo, pero me doy cuenta. Se arreglará. Eso espero». Cogió sus llaves. «¿Estás seguro de que quieres volver a terminar la carpintería hoy? No se va a ir a ninguna parte. Le dije a tu madre que terminaría esta noche». «¿Desde cuándo la llamas mamá?», preguntó Noah. «Julia», corregí. Le dije a Julia. Liam levantó una ceja, pero no dijo nada. Todos nos dirigimos al aparcamiento. «Gracias por la ayuda», dijo Liam. «Y por el zapatero. No tenías por qué hacerlo. Me había ofrecido a construirle un sencillo organizador de entrada como regalo de inauguración, algo para ayudar a que su nuevo lugar se sintiera más como un hogar». «No hay problema. Te lo dejaré la semana que viene». Volví a la calle sin salida con las manos oliendo a cedro, serrín y cajas de cartón viejas de otras personas. El sol de la tarde se sentía pesado sobre mis hombros a través del parabrisas. El coche de Julia estaba en el garaje cuando llegué. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. «Momento perfecto», dijo. «Los cuadraditos de limón acaban de enfriarse». Había puesto un plato en la isla de la cocina, cuadrados dorados espolvoreados con azúcar glass dispuestos en su vajilla buena. Una tarjeta apoyada contra el plato decía «Para los chicos», con su caligrafía cuidada. «Esto tiene una pinta increíble. Antigua receta familiar, de mi abuela». Me tendió uno en un plato pequeño. Ella solía decir que el secreto era usar vainilla de verdad y no apurar la crema. Le di un bocado. Dulce, ácido y rico, de esos que te hacen cerrar los ojos sin querer. «¿Bueno?», preguntó. «Increíble. Hay leche en la nevera si quieres». Me serví un vaso y le di otro bocado.
Julia me observaba comer como si fuera lo más interesante que había visto en todo el día. Tus manos, dijo de repente. Miré hacia abajo. Estaban manchadas de serrín y suciedad de la mudanza. Lo siento, debería haberme lavado. No, eso no es. Se acercó. Son buenas manos, fuertes. Entiendo por qué te hiciste carpintero. Estaba lo suficientemente cerca como para oler su perfume de nuevo, para ver las pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos que aparecían cuando sonreía de verdad. Gracias, dije, aunque no estaba seguro de por qué le daba las gracias. La puerta del garaje retumbó, el coche de Liam entrando. Julia retrocedió rápidamente, alisándose el pelo. Llega temprano. ¡Mamá! Gritó Liam desde el garaje. Por favor, dime que me guardaste algunos cuadraditos de limón. En la cocina, respondió ella, pero por un momento, justo antes de que Liam apareciera en el umbral, me miró y articuló una sola palabra. Después. Terminé el cuadradito de limón y volví a trabajar en la puerta de la despensa. La bisagra era vieja y desgastada, y cuando finalmente la alineé correctamente, el chirrido desapareció por completo. La puerta se cerró con un clic suave y perfecto. Julia apareció con un pequeño álbum de fotos bajo el brazo. ¿Te importa si te enseño algo? Dejé mi destornillador. Claro. Abrió el álbum con cuidado. Fotos del equipo de béisbol, entradas de partidos, fotos de Liam y mías a distintas edades, sonriendo con dientes de leche y uniformes manchados de hierba. En una página vi mi propio nombre escrito con su caligrafía en un pequeño trozo de papel metido en la funda de plástico, un marcapáginas de hace años. Siempre hacía 2 sándwiches extra, dijo en voz baja, cada día de partido, por si a los chicos os abría el apetito. Miré el álbum, a la prueba de que yo había sido parte de sus pensamientos, su planificación, su cuidado, durante años sin saberlo. Julia, sé que es una tontería guardar todo esto, pero algunas cosas importan más cuando te haces mayor, las pequeñas amabilidades, los momentos que parecían ordinarios pero no lo eran. Cerró el álbum suavemente. El aire entre nosotros se sentía cargado, pesado con cosas que no decíamos. La puerta del garaje retumbó de nuevo. Liam entrando en la cocina detrás de nosotros. Julia cerró el álbum de golpe y lo volvió a guardar bajo el brazo. Me miró a los ojos y articuló, después de nuevo. Me guardé la cinta métrica en el bolsillo. El corazón me golpeaba las costillas e intenté parecer un hombre que solo estaba arreglando una puerta. Pero no lo era. Ya no. Era un hombre cayendo en algo que no entendía y no estaba seguro de poder controlar. Y por la forma en que Julia me miró mientras se giraba para saludar a su hijo, pude ver que ella también estaba cayendo. El tic-tac del reloj en la pared de la cocina marcaba los segundos entre lo que éramos y lo que podíamos llegar a ser, y supe, con una certeza que me asustó, que todo estaba a punto de cambiar. La tormenta llegó el jueves por la tarde mientras descargaba madera de mi furgoneta. Nubes oscuras se habían estado formando toda la mañana, y a las 4:05 de la tarde el aire se sentía tan denso que casi se podía nadar en él. La señora Álvarez estaba bajo la sombrilla de su porche, observándome llevar tablas hacia el garaje. ¿Cuánto más durarán estas reformas? Gritó, su voz aguda con esa clase de curiosidad que no era curiosidad en absoluto. ¿Unos días más? Le respondí. «Mm». Se ajustó la sombrilla y volvió a estudiar sus rosales como si guardaran secretos de estado. Las primeras gotas gordas de lluvia comenzaron a golpear el cemento cuando Julia apareció con una brazada de toallas. Para la madera, dijo, ayudándome a cubrir las tablas. Al cedro no le gusta empaparse. Trabajamos en perfecta sincronía. Ella levantaba un extremo de una lona mientras yo aseguraba el otro. Me pasaba una toalla cuando la necesitaba. Una pequeña coreografía que parecía un baile. Su móvil vibró, lo miró y suspiró.
Tara, de la cafetería, recordatorio de la venta benéfica de repostería para la comunidad de vecinos, respondió rápidamente. Le dije que quizá contribuiría con cuadraditos de limón. Un trueno retumbó sobre nuestras cabezas, de esos que te hacen sentir pequeño. No tienes que hacerlo, dije. Lo sé, pero quiero. Me miró mientras la lluvia empezaba a golpear con más fuerza el tejado del porche. Me dará algo que hacer con las manos, mientras pienso. ¿Pensar en qué? Ella no respondió, pero la forma en que me miró lo dijo todo. A las 6:22 de la tarde, las luces parpadearon, una vez, dos veces, luego se apagaron por completo. La oscuridad repentina se sintió como estar bajo el agua, sin el zumbido del aire acondicionado, sin el murmullo de la nevera, solo la lluvia en el tejado y el sonido de nuestra respiración. Se ha ido la luz, dijo Julia innecesariamente. Revisaré el disyuntor. Busqué a tientas la linterna de mi móvil, pero Julia ya estaba allí con la suya. El estrecho haz de luz iluminó mis manos mientras palpaba la pared hacia el cuadro eléctrico. Estábamos a centímetros de distancia, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que emanaba de su piel. Ahí, dijo suavemente, manteniendo la luz firme mientras yo accionaba los interruptores. No pasó nada. Seguramente todo el barrio está sin luz, dije. La tormenta habrá tirado algo. Las velas están en la cocina. Ella guió el camino con la luz de su móvil. Encontró una vela gorda y blanca y la encendió en la isla de la cocina. La llama proyectaba sombras danzarinas en las paredes, haciendo que todo se sintiera más pequeño y más íntimo. La casa sonaba diferente sin electricidad, más vieja, como si hubiéramos retrocedido en el tiempo. Solía llevar un cuaderno de ideas para cuentos, dijo Julia de repente. Estaba sentada frente a mí en la isla, la barbilla apoyada en la mano. En la universidad, escenas que oía, personajes que conocía. Todavía podrías. ¿Podría qué? Escribir historias. Ella sonrió, pero con un matiz de tristeza. Tengo 46 años, Evan. No es cuando la gente empieza nuevas vidas. ¿Quién lo dice? Lo dice todo el mundo. Lo dice la hipoteca y las cuotas del coche y los 22 años de ser la esposa y la madre de alguien. La luz de la vela parpadeó en su rostro. Lo dice la voz en mi cabeza que suena sospechosamente parecida a la de mi propia madre. Quise decirle que 46 años no era mucho, que tenía tiempo para todo tipo de nuevas vidas, que la forma en que me miraba me hacía sentir que cualquier cosa era posible. En cambio, dije, ¿sobre qué escribirías? Personas que toman decisiones, decisiones reales, no solo decisiones reactivas. Trazaba dibujos en el granito con el dedo. Personas que arriesgan algo por la oportunidad de ser plenamente ellas mismas. Compartimos un sándwich a la luz de las velas, pavo y queso que me supo a la comida más importante que jamás había probado. No por la comida, sino por el silencio entre nosotros, la forma en que me dio la mitad sin preguntar si la quería, la forma en que ambos comimos despacio, como queriendo alargar el momento. A las 8:40 de la noche, las luces volvieron. El repentino resplandor era áspero, aséptico. Ambos parpadeamos y nos separamos como si nos hubieran pillado haciendo algo que no debíamos, lo cual, en cierto modo, era verdad. El coche de Liam apareció en la entrada 10 minutos más tarde. Entró por la puerta principal, riendo y sacudiéndose la lluvia del pelo. Menuda tormenta, dijo. Se fue la luz en el piso durante horas. Volví aquí para ducharme. Claro, dijo Julia, dirigiéndose ya al lavadero. Las toallas están en la secadora. Todo volvió a la normalidad. Modo madre, modo hijo, la rutina familiar. Pero cuando Liam no miraba, Julia me lanzó una mirada y vi algo en sus ojos que no había estado allí antes de la tormenta, una especie de sinceridad atrevida que me asustó y me excitó a partes iguales.
La mañana siguiente comenzó como cualquier otra. 10:18 de la mañana en la entrada. Julia y yo riendo por unos tornillos que no encajaban en los agujeros que yo había taladrado. Algo estúpido, normal y sencillo. Lo que no vi fue a la señora Álvarez detrás de sus rosales, levantando su teléfono para tomar lo que más tarde afirmaría que era una foto del progreso del jardín. Lo que no sabía era que el ángulo capturaba la mano de Julia en mi antebrazo mientras se inclinaba para ver mi trabajo. Ambos sonriendo, ambos pareciendo, bueno, más que una dueña de casa y su contratista. El teléfono de Julia sonó cerca del mediodía. Una notificación de la aplicación del vecindario. La miró y frunció el ceño. ¿Todo bien?, pregunté. Solo cosas de la asociación de vecinos. Guardó el teléfono sin abrir la notificación. Priya, me llamó antes. Tiene una exposición efímera el viernes por la noche. Preguntó si queríamos ir. ¿Nosotros? Tú, yo, Liam, Mark también, si su vuelo llegaba a tiempo. Lo dijo con naturalidad, pero había algo cauteloso en su voz. Podría ser agradable hacer algo normal, normal, como si fuéramos una familia, como si los cuatro yendo juntos a una exposición de arte fuera lo más natural del mundo. Claro, dije, suena bien, pero incluso mientras lo decía, algo no cuadraba, como el aire antes de una tormenta, cargado y expectante. Debía haber confiado en esa sensación. El mensaje de texto de Mark llegó a las 2:27 de la tarde del miércoles. Aterrizo el jueves, no el viernes. Sorpresa, te echo de menos. Julia se quedó mirando su teléfono como si hablara un idioma extranjero. Vuelve a casa antes, dijo, con la voz completamente inexpresiva. Eso es. Bueno, ¿lo es? Dejó el teléfono con cuidado. Debería estar feliz. Una esposa debería estar feliz cuando su marido vuelve a casa antes. Pero no lo estás. No. Me miró directamente. No lo estoy. Hicimos una lista. Profesional. Impecable. Lo que había que terminar antes de que Mark llegara a casa. Límites plasmados en papel. Terminar las molduras de las estanterías del estudio, instalar herrajes de la puerta de la despensa, limpiar el espacio de trabajo en el garaje, revisión final y factura. La venta de dulces de la asociación de vecinos es el sábado, dijo Julia mientras yo escribía. Me comprometía a hacer barritas de limón. ¿Podrías cortar una bandeja de madera para exhibirlas? ¿Como donación? Claro. Te pagaré los materiales. No es necesario. Evan. Su voz fue firme. Déjame pagarte. Lo entendí. Mantener todo dentro de la legalidad. Rendir cuentas. Nada de regalos que no pudieran explicarse. Liam llegó a casa alrededor de las 5:50 de la tarde e inmediatamente se lanzó a hacer planes. Papá aterriza mañana a las 8 de la noche. Momento perfecto para lo de la galería de Prilla. Podemos ir todos juntos, como en los viejos tiempos. Julia comenzó a limpiar la encimera, pasadas largas y deliberadas, como si quisiera borrar algo. Ya veremos, dijo. Tu padre podría estar cansado. El reloj de la cocina sonaba más fuerte de lo normal, o quizás yo solo escuchaba con más atención. Todo parecía precipitarse hacia algún tipo de final, y ninguno de nosotros estaba preparado para ello. El jueves por la mañana terminé las molduras con precisión quirúrgica, cada corte perfecto, cada ángulo exacto, como si, haciendo el trabajo lo suficientemente bien, pudiera controlar lo que pasaría después. Julia firmó mi factura a las 10:05 de la mañana. Su letra era cuidadosa y pulcra. Añadió una nota al pie. Gracias por el excelente trabajo. Excelente trabajo, profesional, seguro, el tipo de cosa que escribirías para cualquier contratista. Ambos sabíamos que significaba más que eso. Mi teléfono vibró alrededor del mediodía mientras cargaba herramientas. Un mensaje de texto de un número desconocido. Los tortolitos arreglando la casa. Con una foto adjunta. Lo abrí y se me encogió el estómago.
Éramos Julia y yo en la entrada ayer, su mano en mi brazo, ambos sonriendo, pareciendo, bueno, exactamente lo que la señora Álvarez pensaba que éramos. El mensaje no era para mí. Alguien lo había reenviado por error, o quizás a propósito. Se lo mostré a Julia. Se puso pálida. Se lo envió a Mark, dijo Julia en voz baja, y probablemente a medio vecindario. Su teléfono vibró. El nombre de Mark en la pantalla. Nos vemos esta noche. Y, por cierto, contrata a otro contratista después de esta semana. El rostro de Julia perdió todo color. Me devolvió la factura. Gracias, dijo, de repente formal, por todo. Esto completa nuestro acuerdo comercial. Las palabras cayeron como una bofetada. Limpias, profesionales, definitivas. Julia. Gracias, Evan. Su voz era firme, pero podía oír el esfuerzo que le costaba. Dejaré tu llave en la encimera. Recogí las últimas herramientas y caminé hacia mi furgoneta. Ella no me vio marchar. A la 1:30 de la tarde me alejé de la casa de los Whitmore por lo que pensé que sería la última vez. El zumbido del aire acondicionado en mi furgoneta se sentía séptico, vacío, como si todo lo bueno hubiera sido extirpado quirúrgicamente del mundo. Pasé la tarde en el espacio de la Galería de Prilla, fingiendo ayudar con el montaje. Prilla notó inmediatamente que algo andaba mal. Pareces como si se te hubiera muerto alguien, dijo, colgando una fotografía de un río al atardecer. Solo cansado. Ajá, me estudió mientras ajustaba el marco. Esto es por ella, ¿verdad? La cliente. No sé a qué te refieres. Evan. Su voz era suave pero firme. No la hagas elegir en público. Miré fijamente la fotografía del río, agua oscura que reflejaba la última luz del día, pacífica, triste y hermosa. ¿Puedo comprar esto? Pregunté. ¿El grabado? ¿Por qué? Quiero dárselo a alguien, como agradecimiento. La expresión de Priya se suavizó. ¿Le gustan los ríos? Creo que sí. Habla de cosas que fluyen, cosas naturales. Llévatelo, sin cargo. Lo envolvió cuidadosamente en papel de estraza. Pero, Evan, hagas lo que hagas, ten cuidado. Hay puertas que se cierran con más fuerza que otras. A las 7:12 de la noche, pasé por el callejón sin salida sin detenerme. Las luces de los porches empezaban a salpicar la calle como señales de aterrizaje. Pude ver el coche de alquiler de Mark en la entrada de los Whitmore a través de la ventana de su garaje. La puerta principal estaba abierta, una luz cálida se derramaba sobre el porche, una escena familiar perfecta, el marido que vuelve de viaje, la esposa que lo saluda, la vida normal que se reanuda. Seguí conduciendo. El viernes por la noche aparqué a 2 calles de distancia y me quedé en mi furgoneta. Podía ver la casa de los Whitmore a través del roble de su vecino, la maleta de Mark junto a las escaleras, visible a través del panel de cristal de la puerta principal, el pañuelo de seda de Julia colgando del brazo de una silla como si se lo acabara de quitar. Mi teléfono vibró. Liam, papá está en casa. Hay un ambiente raro. ¿Estás bien? Le respondí. Todo bien. Pero no estaba bien. Estaba sentado en mi furgoneta a las 10:11 de la noche, observando cómo las polillas golpeaban el parabrisas como si quisieran entrar, o quizás intentaran decirme algo. Me fui a casa y me quedé despierto mirando al techo. Hay noches en las que sabes que tu vida está cambiando. Puedes sentirlo suceder en tiempo real, como ver un accidente a cámara lenta. Puedes ver exactamente hacia dónde se dirige, pero no puedes detenerlo y no estás seguro de querer hacerlo. El sábado por la mañana trajo la venta de dulces de la Asociación de Vecinos. 9:15 de la mañana, en el parque del vecindario, mesas plegables cargadas de productos caseros. Las barritas de limón de Julia se agotaron en menos de una hora. Yo no asistí, pero Priya sí.
Más tarde me dijo que a Julia le había encantado el grabado del río y que siempre le había atraído el agua al atardecer sin saber por qué. Priya no mencionó de dónde venía. Mark interpretó al marido perfecto, estrechando manos, charlando, todo encanto y la confianza de un gerente regional de ventas. Pero Priya también me dijo que la mandíbula se le tensó cuando la señora Álvarez elogió al muy servicial contratista de Julia. A las 11:48 de la mañana, mientras Julia limpiaba, Priya le deslizó una servilleta con algo escrito. Las 2 de la madrugada son tranquilas, decía. Julia miró a Priya, confundida. Solo una idea, dijo Priya con suavidad. A veces la gente necesita hablar cuando el mundo no está mirando. Julia se guardó la servilleta en el bolsillo sin decir nada, pero sus ojos lo decían todo. A las 2:07 de la madrugada de esa noche, lo vi. La luz del porche de los Whitmore parpadeó 2 veces, se apagó durante 5 segundos, y luego 2 veces más. Estaba acostado en la cama, mirando a través de las persianas la calle que no podía ver del todo desde mi piso, pero, de alguna manera, lo supe. La señal venía de los viejos tiempos de toque de queda de Liam. 2 parpadeos significaban estoy bien, pero te necesito. 3 significaban emergencia. 4 significaban todo despejado. 2 parpadeos. Me puse unos vaqueros y una camiseta y caminé las 8 manzanas que la separaban de su barrio, sin coche, sin ruido, solo mis pasos en la acera, manteniéndome en la sombra. A las 2:14 de la madrugada estaba en el porche de los Whitmore. La cadena estaba echada. Podía ver la silueta de Julia a través del panel de cristal esmerilado, pero no podía abrir la puerta del todo. ¿Julia? Susurré. Estoy aquí. El espacio entre la puerta y el marco era de quizás unos 15 centímetros, suficientemente ancha para palabras, no lo suficiente para nada más. Mark vio la foto. Dijo suavemente. Asumió lo peor. Me pidió que cambiara de contratista para evitar los chismorreos del vecindario. Su voz era firme, pero podía oír el dolor debajo. Dije que sí para mantener la paz. Me iré de la ciudad después de mañana. No tienes que... Sí, tengo. Me acerqué más a la rendija. Julia, solo necesitaba asegurarme de que estabas bien. No estoy bien. Las palabras salieron atropelladamente. No he estado bien en años, pero estoy a salvo, y eso tiene que ser suficiente. Silencio. El aire acondicionado zumbaba dentro de la casa. Afuera, grillos y el sonido lejano de los coches en la autovía. Te veo, susurró, por si nadie te lo ha dicho nunca. Veo quién eres. Yo también te veo. Ella apoyó la mano en el marco de la puerta. Pude ver sus dedos por la estrecha rendija. No puedo dejar a mi familia, dijo, pero tampoco puedo fingir que esto no pasó. No te pido que dejes nada. Entonces, ¿qué pides? Pensé en eso. ¿Qué estaba pidiendo? ¿Que huyera? ¿Que rompiera su matrimonio? ¿Que me eligiera a mí por encima de 22 años de vida? Nada, dije finalmente. No pido nada. Evan extendió la mano por la rendija. Sus yemas tocaron mi mejilla, suaves y firmes. Luego se inclinó y me besó a través del espacio entre la puerta y el Point Saint Marco. Apenas fue un beso, más una bendición que una reclamación, suave, cuidadoso y lleno de todo lo que no podíamos decir. Cuando se apartó, sus ojos brillaban. Gracias, susurró, por verme. Cerró la puerta suavemente. La luz del porche se apagó. Me quedé allí un momento, sintiendo el fantasma de su tacto en mi rostro. Luego, caminé a casa por las calles tranquilas, llevando el recuerdo de aquel beso como un secreto que jamás contaría. Domingo por la mañana, 7:40. Encontré una pequeña bolsa de papel en la puerta de mi casa. Dentro, un destornillador de llavero y una nota doblada con la letra de Julia. Para emergencias, gracias por verme.
Conduje hasta su casa a las 8:02 y dejé el grabado del río envuelto en su puerta principal con una tarjeta. Para el estudio. Un amigo. También dejé la bandeja de madera terminada para la mesa de la asociación de vecinos con una nota. Gracias por darme la bienvenida al vecindario. A las 8:20 el coche de Mark salió marcha atrás del garaje. Estaba aparcado lo suficientemente lejos como para que no me viera, pero lo bastante cerca como para observar a Julia aparecer en la ventana del estudio. Vio los regalos, me vio a mí, levantó una mano en un pequeño saludo. Luego se retiró a las sombras. 7 días pasaron, órdenes de trabajo llenas, mañanas tranquilas, noches más tranquilas. Terminé trabajos por la ciudad y evitaba cuidadosamente la calle de los Whitmore, excepto al anochecer. Al anochecer, pasaba despacio, solo para ver la luz del porche y saber que ella estaba allí. Liam me envió un mensaje sobre un partido de baloncesto improvisado. Me uní al juego y mantuvimos nuestra amistad intacta. Mencionó que sus padres estaban intentando otra vez la noche de citas, lo que parecía una buena señal. Priya visitó mi taller y notó el lugar donde había colgado el reloj de Julia, idéntico al de la cocina de los Whitmore, con el mismo tic-tac. ¿Compraste el mismo reloj?, preguntó. Me pareció lo correcto. Ella asintió como si tuviera todo el sentido del mundo, lo cual, de alguna manera, lo tenía. El jueves por la noche, pasé por el callejón sin salida a las 8:53. La luz del porche parpadeó 2 veces al acercarme. Toqué la bocina una vez, breve, discreto, y seguí conduciendo. Por el retrovisor, la luz volvió a parpadear 2 veces. Algunas conversaciones no necesitan palabras. Algunas semanas más tarde, había dejado de contar exactamente cuántas. Hubo un mercadillo de barrio. Sábado por la tarde, mesas plegables cargadas de cosas de las que la gente había decidido prescindir. Compré un reloj de pared de segunda mano, de una marca diferente a la de Julia, pero con el mismo tic-tac. El vendedor me regaló los herrajes para colgarlo. De vuelta en mi taller, lo colgué junto a mi banco de herramientas. El ritmo constante llenó el espacio como un latido, familiar y reconfortante, y, de alguna manera, acertado. Esa noche, pasé por la calle de los Whitmore al atardecer. La luz del porche estaba apagada, pero las polillas seguían viniendo de todos modos, golpeando el cristal oscuro como si recordaran cuando solía brillar. Pensé en detenerme, en llamar a la puerta y preguntar cómo estaba, en decirle que había comprado su reloj y que pensaba en ella cada vez que hacía tic-tac. En cambio, me fui a casa y escuché mi propio reloj marcar los segundos, porque algunas puertas no se abren, solo se quedan entreabiertas y aprendes la forma de tu vida por la luz que se filtra. Algunas noches sigo pasando por su calle, no a menudo, no de forma predecible, solo cuando la añoranza se hace demasiado pesada para llevarla solo. A veces, la luz del porche parpadea 2 veces, a veces no. De cualquier manera, sé que ella está ahí, y ella sabe que yo también. Eso es suficiente, tiene que ser suficiente. El aire acondicionado de mi taller zumba como el de su cocina. El reloj hace tic-tac como el tiempo que pasa, como momentos compartidos, como secretos guardados. Y algunas noches, cuando el mundo está en silencio y las polillas golpean mis ventanas, recuerdo el sabor de aquel beso robado y el peso de su mano en mi mejilla. Algunas puertas no se abren, pero algunas grietas dejan entrar la luz suficiente para durar toda una vida.